el desenvolvimiento y la condición de vida de los migrantes indocumentados en la ciudad turística de Las Vegas. Contextual framework. According to data from World Population Review 2024, Las Vegas is a city located in Clark County, Nevada, with a population of 667,282 residents and migrants by the beginning of the year 2024, currently growing at the rate of 0.83% annually, and its population has increased 3.18% since the most recent 2020 census. The average family income in Las Vegas is 93,550 Mexican pesos, with a poverty rate of 14.67%, and the average age is 37 years for men and 39 years for women. Las Vegas is the most populous city in the Nevada state and an internationally renowned resort city known for gambling, shopping, fine dining, and nightlife. It is considered the entertainment capital of the world and is quickly transforming into a favorite city for families and retirees. World Population Review 2024. En un contexto internacional tenemos el caso de México, que de acuerdo a Secretaría de Gobernación, Segov 2023, la migración en México se contrasta de la siguiente manera. La diáspora mexicana es una de las más grandes del mundo, 13 millones de personas migrantes tan solo en 2017, solo antecedida por la de la India, 15.6 millones, situación que da cuenta del peso y presencia de la población mexicana en el exterior. La mayoría de nuestros connacionales en el extranjero residen en Estados Unidos de América, 11.6 millones, país con el cual conformamos el principal corredor migratorio del mundo. A pesar de que ha habido un incremento sustancial en la participación de las mujeres en el periodo de 2010 a 2017, 46.5 a 48.1%, los hombres siguen siendo mayoría. No obstante, hay que señalar que su presencia se redujo ligeramente en este mismo lapso, pasando de 53.5 a 51.9%. Es importante aclarar que esta distribución de participación porcentual por sexo puede variar dependiendo del país de destino. Segov 2023 argumenta que la migración entre México y Estados Unidos se caracteriza por la construcción de redes que han conectado grupos e individuos de ambos países mediante espacios transnacionales a través de relaciones y vínculos de fronteras generados y mantenidos por las personas inmigrantes y sus familiares, connacionales y otros integrantes de su comunidad en sus lugares de origen o en algún espacio en México. Para las madres y padres de familia que son deportados a México, los planes de reunificación implican obstáculos legales y requisitos muchas veces imposibles de cumplir, donde muchas veces la forma de regresar con sus hijos es de manera ilegal o ilegal reentry, lo que los puede llevar hasta 14 meses de prisión y segura deportación, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación 2023. De acuerdo a informes de Fundación I.O. 2024, Estados Unidos o United States, abreviado como US y en español EEUU, o de manera oficial como los Estados Unidos de América o the United States of America, USA, sus siglas en inglés, o EUA, sus siglas en español, es un país que se encuentra en el continente americano, perteneciente a América del Norte, siendo su ciudad capital Washington, District Columbia o DC, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial con una superficie de 9.147.593 kilómetros cuadrados y una población actual de 325.719.178 habitantes y un Producto Interno Bruto, PIB, de 15.7 billones de dólares, una cuarta parte del PIB global nominal antes de impuestos y deducciones. Se cita textual en Fundación I.O. 2024 lo siguiente referente a Estados Unidos. El país es la principal fuerza capitalista del planeta, además de ser líder en la investigación científica y la innovación tecnológica desde el siglo XIX y desde comienzos del siglo XX el principal país industrial. En PIB es la segunda economía más grande por detrás de la China. Por su parte, se aprecia que a nivel estatal, el estado de Nevada, de acuerdo a datos de Visit the USA 2024, forma parte de un espíritu de descubrimiento, una zona repleta de aventuras, con una ilimitada cantidad de experiencias esperando a que las descubras, explores y conquistes, ya sean espacios abiertos o eventos públicos, como festivales de música y arte, la cultura y los paisajes ideales para vaqueros, visionarios, soñadores y personas de acción. Se puede observar a continuación su ubicación geográfica admitido como el estado número 36 de 48 dentro del territorio de los Estados Unidos de América en la región occidental, limitando con California al oeste, por Arizona al sureste y por Utah al este, así como por Oregon al noroeste y por Idaho al noreste. Su capital es Carson City. Sin embargo, sus ciudades principales con mayor afluencia de habitantes, visitantes, turistas, viajeros, etc. son Las Vegas, Henderson, Reno, Paradise y North Las Vegas, de acuerdo a Proyecto Viajero 2022. Las actividades más comunes en el estado de Nevada para los visitantes, turistas, viajeros, migrantes y locales son los viajes por carretera por su Highway 50, conocida como la carretera más solitaria del país, que pasa por sorprendentes cadenas de montañas.
Parte de la cultura vaquera del Viejo Oeste, la belleza natural del Gran Cañón de la Roca Roja o Red Rock Canyon por su nombre en inglés, y sus actividades de senderismo, ciclismo y montañismo, además de contar con ciudades espectaculares como la ciudad de Carson, bordeada por la Sierra Nevada, los senderos de Flume o Flume Trails que datan de los años de 1850, así como no dejar de visitar la escuela indígena Stewart para aprender sobre los indígenas estadounidenses y sus tradiciones. Por último, se expone la audaz ciudad de Las Vegas que no puedes dejar pasar para realizar una caminata por el Boulevard Strip, o mejor conocido como La Franja, llena de históricos y modernos casinos, hoteles básicos y de superlujo, brillantes espectaculares y fuentes danzantes, de acuerdo a datos de Visit the USA 2024. Como antecedente, la migración laboral es un tema que sintetiza las múltiples problemáticas de diversas dimensiones sociales, las cuales van entretejiéndose en un entramado complejo que rebasa a muchos de los esquemas que tratan de explicarlo desde una sola variable, y sobre todo los que matizan en la elección racional o en factores económicos de expulsión o atracción, como los factores de pobreza, crisis, problemas familiares, tradiciones de migración, compatibilidad o aceptación cultural entre migrantes y sociedad receptora, división internacional de trabajo, dependencia, desarrollo o subdesarrollo de sociedades implicadas, de acuerdo a datos de Contreras 2013. La relación económica y comercial entre Estados Unidos y México es de gran importancia para ambas naciones desde 1917. Esta estrecha relación bilateral como vecinos se debe en gran medida a la proximidad de México a los Estados Unidos, la extensa relación bilateral de comercio e inversión bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLACAN, y su reemplazo, el Tratado México-Canadá, TEMEC, entre Estados Unidos y Canadá, USMCA, de acuerdo a datos de INDIT 2022. Como justificación, los motivos de migración son la base de la comprensión del fenómeno, donde por ejemplo en un estudio realizado en la frontera norte por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, STPS, muestra que las razones de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos entre 1993 a 1997 son la búsqueda de trabajo, con el 54.41%, y el empleo con el 34.92%, y otras como turismo y empleo temporal, 10.67%. Fernández y Domínguez, 2001, página 273, citada en Contreras 2013. Para Angoa 2022, la distribución geográfica de mexicanos que regresaron de otros países tiene un patrón de asentamiento distinto. Entre 2005 y 2010, los principales lugares de recepción fueron la Ciudad de México, Chiapas, el Estado de México, Jalisco y Quintana Roo. Entre 2015 y 2020, ese patrón prácticamente se mantuvo, aunque Baja California se sumó. Resalta también la notable concentración de los retornados de otros países en la Ciudad de México, más de 20% en observaciones censales, siendo fundamental el diseño de políticas de reinserción e integración para mexicanos o latinoamericanos hacia México en caso de deportación. Las Vegas, Nevada, es el estado con la quinta población más alta en la nación, donde el 26.5% de los 2.7 millones de residentes son latinos, siendo los mexicanos el 78% de la población latina. Los inmigrantes contribuyen con 1.6 mil millones al año en ingresos estatales y locales. Incluso sin impuestos salariales del estado, los inmigrantes indocumentados pagaron 133.5 millones en impuestos estatales y locales en 2010, de acuerdo a Walgren y Goldenberg 2012. Una encuesta de Fox News citada en Walgren y Goldenberg 2012 indican que 2/3 de todos los votantes declararon que se les debería permitir a los inmigrantes indocumentados quedarse en el país y eventualmente convertirse en ciudadanos después de pagar impuestos, aprender el inglés y pasar una revisión de antecedentes penales, donde 2/3 de los votantes latinos en toda la nación apoyan un camino a la ciudadanía, según una encuesta reciente de Univision Latino Decisions. Se cuenta con otra encuesta estatal de Nevada Independent, citada en Rindels 2021, aplicada a votantes de todos los grupos raciales y registros de partidos, mostró una fuerte preferencia por la idea de garantizar que la policía tenga las herramientas adecuadas para desalentar el crimen en un lugar de que se reforme para erradicar el racismo, donde varios participantes del grupo de sondeo latino destacaron sus experiencias personales con la discriminación y su deseo de que haya una mayor responsabilidad policial. Iniciando de las diferentes teorías de desarrollo, partimos con la lectura de La invención del desarrollo de Escobar 2014, donde se menciona en el capítulo diferentes situaciones como el discurso de Truman en Estados Unidos, que durante su mandato la población del mundo vivía en condiciones cercanas a la miseria, donde se requería lograr a través de programas de desarrollo conocimiento técnico y científico moderno por medio de altos niveles de industrialización, urbanización, tecnificación agrícola, donde países como los latinoamericanos, africanos y surasiáticos se adaptaran a la lógica de los líderes mundiales en el consenso de Washington, por ejemplo, para mejorar su calidad de vida por medio de préstamos suficientes para industrializarse y cambiar su política nacional con miras a ser países desarrollados cueste lo que cueste, mejor conocido como management depredador. Otra situación abordada se expone que el progreso económico acelerado es imposible sin las viejas instituciones sociales, los lazos de casta
y credo y las masas, donde muy pocos están dispuestos a pagar el precio de dejar una vida cómoda para realmente como sociedad en conjunto hacer el cambio y llevarlo al gobierno para que diseñe políticas y medidas concretas para el desarrollo económico, principalmente de los países subdesarrollados, quitar a los dinosaurios de las organizaciones en la política, por ejemplo. Otro punto que se comenta es que a finales de los años 70 se hablaba sobre Asia, África y Latinoamérica como regiones en vías de desarrollo y de problemas sociales y económicos con espacios discursivos de libertad y esperanza, que se conoció después en los 80 como colonización de la realidad. Se aborda también sobre Foucault y la dinámica del discurso y del poder en la representación social, donde un determinado orden de discurso produce modos permisibles de ser y pensar al tiempo que descalifica e imposibilita a otros, individualizando el desarrollo como espacio cultural envolvente, ayudando a nuevas formas de pensamiento acerca de lo conocido como tercer mundo. Otro punto a tratar en la lectura fue que a medida que los expertos y políticos occidentales comenzaron a ver como problemas ciertas condiciones de Asia, África y Latinoamérica, apareció un nuevo campo del pensamiento y de la experiencia llamado desarrollo, como estrategia de Estados Unidos y Europa Occidental para afrontar los problemas del tercer mundo, como era el caso de México en los años 80. En el segundo capítulo de Escobar 2014 se hace referencia al filósofo africano Mudimbe, que expone críticamente la historia africana con autonomía antropológica, histórica e ideológica de Occidente sobre lo que realmente acontece en África, ya que mucho de lo que se expone en medios de comunicación son contados por países primermundistas como que son países pobres y que no hay crecimiento de ningún tipo cuando no es así. Por ejemplo, en mi caso particular tuve la oportunidad de estudiar en Marruecos, donde me di cuenta del caso en concreto de los marroquíes y mi perspectiva fue completamente diferente a lo que nos cuentan en México. Debemos dejar de estigmatizar a la gente y conocerla, ser más tolerantes, aprender a convivir y buscar el desarrollo de la sociedad. Porque hay que recordar que los países latinoamericanos abandonaron el nacionalismo económico para convertirse en capitalistas, que gente en situación de pobreza existe tanto en países capitalistas como en países socialistas comunistas, y en ambos lados es malo ser pobre. El nivel de pobreza es muchas veces peor en países de izquierda. El siguiente paso que la sociedad debe tomar es aprender de los errores de ambos sistemas y hacer un sistema mejor, porque ninguno de los dos sistemas es enteramente malo ni enteramente bueno. Balance es la clave. Queda claro la inmanente necesidad de adaptabilidad a condiciones cambiantes para sobrevivir hacia el presente. En base a lo que plantea Rostow 1961, en cuanto a las etapas de crecimiento, como primera etapa tenemos a la sociedad tradicional desarrollada dentro de las funciones de producción, ciencia técnica y actitud perenneutoniana, donde se agrupa históricamente a civilizaciones como China, Mesooriente y Mediterráneo, así como el mundo de la Europa medieval, donde los hombres llegaron a creer que el mundo exterior estaba sometido y susceptible de manipulación productiva, donde existía un tope a nivel de la producción obtenible per cápita de las posibilidades científicas y técnicas modernas, donde la población y el nivel de vida aumentaba y disminuía no solo con la sucesión de las cosechas, sino también con la incidencia de las guerras y de las epidemias, donde el centro del poder político se concentraba en las provincias en manos de los que poseían o controlaban la tierra con influencia sobre el gobierno político central existente. La segunda etapa de crecimiento abarca las sociedades que se hallan en proceso de transición, donde se desarrollan las condiciones previas para el impulso inicial y se requiere tiempo para transformar una sociedad tradicional que puede explotar los frutos de la ciencia moderna, defenderse de los rendimientos decrecientes y gozar de los beneficios y opciones como la metáfora del interés compuesto. Después se tiene a la tercera etapa con el impulso inicial como la gran línea divisoria en la vida de las sociedades modernas, donde el crecimiento llega a ser su condición normal como en Inglaterra y en los Estados Unidos, donde el estímulo inmediato fue de tipo tecnológico que incitó a las grandes inversiones hacia el sector privado, además de la agricultura con mayor número de agricultores preparados a los cambios y los nuevos métodos, así como a la industria con nuevas técnicas de comercio. Como cuarta etapa sigue la economía internacional, donde se crean nuevas necesidades de importación y se fabrican nuevas mercancías para la exportación, donde la economía es concentrada alrededor de un complejo industrial y tecnológico con procedimientos más eficientes y eficaces en las industrias del carbón, hierro, ingeniería ferroviaria, industria de herramientas, productos químicos y equipo eléctrico, principalmente en Alemania, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos a finales del siglo XIX, donde parecen necesarios algo así como unos 60 años para encaminar a una sociedad desde el principio del impulso inicial hasta la madurez, como la metáfora del interés compuesto. Por último, llegamos a la quinta etapa, conocida como la era del gran consumo en masa, en la cual los sectores principales se movían hacia los bienes y servicios duraderos de consumo, como pasó en Estados Unidos, Europa, Japón y la antigua Unión Soviética. A medida que las sociedades fueron alcanzando la madurez en el siglo XX, el ingreso real per cápita aumentó a tal punto que un gran número de personas alcanzaron un nivel superior de consumo que sobrepasó a los productos básicos como habitación, vestido y sustento, haciendo a unos muy adinerados y a otros no, polarizando a la sociedad. Por ello, al estudiar las etapas de crecimiento, no examinamos simplemente la estructura sectorial de las economías, sino las elasticidades ingreso y las elasticidades precio de la demanda, como lo plantea la microeconomía.
Las ideas sobre el desarrollo económico coinciden que centros y periferias se constituyen históricamente del resultado de la forma en que el progreso técnico se propaga en la economía mundial. Al constituirse la gran expansión de los centros durante la fase de desarrollo hacia afuera, la estructura productiva de la periferia destaca por su carácter especializado y unilateralmente desarrollado, donde una parte importante de los recursos productivos se destinan al sector primario exportador, mientras que la demanda de bienes y servicios aumenta y se diversifica con importaciones. En el sistema económico mundial, al polo periférico le cabe producir y exportar materias primas y alimentos, en tanto los centros cumplen la función de producir y exportar bienes industriales para el sistema en su conjunto. Los conceptos de centro y periferia se destinan a aprender el proceso de desarrollo partiendo de la desigualdad durante la evolución a largo plazo del sistema económico mundial entre el carácter desarrollado de los centros y subdesarrollado de la periferia. El dominio del neoliberalismo se debe a la fuerza del capitalismo internacional y a las fuerzas e instituciones que lo apoyan, como Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, como instituciones de tipo estructuralistas al reconocer factores estructurales en dirección a las propuestas latinoamericanas que involucran un retroceso del Estado al reducir el gasto gubernamental como el social, además de privatizar empresas estatales donde la exportación es una opción de eficacia e intereses del Banco Mundial para que los países paguen sus deudas públicas. Así se puede afirmar que los neoliberales son estructuralistas al culpar a los progresistas y a los economistas del desarrollo del tercer mundo de sostener una teoría económica errónea y de contaminar la economía. Se considera el comercio internacional como un motor de crecimiento donde todos se benefician. Teóricos estructuralistas como Prebisch y Singer en los años 40 y 50 debatieron a que los beneficios del comercio eran distribuidos inequitativamente como consecuencia del deterioro del intercambio y la desigualdad, que se puso en disputa en los años 60 a través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, para propagar la idea de un nuevo orden económico internacional, con la idea de crear un mundo más equitativo. Sin embargo, este nuevo orden nunca llegó. La propuesta hoy en día es que haya un nuevo orden internacional. No se convence a que el neoliberalismo es la clave para el desarrollo del tercer mundo, sino el surgimiento de una ciencia histórica y social de los estudios del desarrollo como punto de partida de las ciencias sociales. Ahora hablando de turismo, de acuerdo a investigación literaria de Sostenibilidad para Todos 2019, en 1841 Thomas Cook inventa el primer viaje organizado sin fin lucrativo, pero se da cuenta del éxito de la empresa y es cuando decide montar una agencia organizadora. Este es el origen del turismo, que actualmente supone casi 1.000 millones de turistas internacionales y es una industria que ocupa el 10.4% del empleo en el mundo. Históricamente, de acuerdo a datos de cursos de turismo online 2022, la industria del turismo masivo empezó a tener un gran auge con la llegada de las compañías aéreas de bajo coste. El turista medio pasó de tener unas vacaciones de 2 semanas al año a tomarse unas grandes vacaciones y un par de escapadas. La gente que antes no podía permitirse irse de vacaciones, ahora entraba en el mercado. Por ejemplo, en el caso del turismo de masas o masivo se define como aquel donde los turistas viajan en grupo con precios accesibles, con considerable nivel de seguridad, con posibilidad de ingresar a excursiones totalmente organizadas y con todos los servicios, como es el caso de la ciudad de Las Vegas. De acuerdo a cursos de turismo online, el turismo de masas puede darse en una variedad de situaciones turísticas. Por ejemplo, en un centro turístico costero como Benidorm, puede ser una zona que alberga una gran atracción turística, como la Gran Muralla China, o simplemente un pueblo pintoresco o una isla remota. El turismo masivo genera dinero, atrae a muchos turistas que gastan mucho dinero, pero una manera de gestionar mejor el turismo masivo es ofrecer incentivos que ayuden a distribuir a los turistas de manera uniforme a lo largo del año y evitar los picos y caídas que conlleva la estacionalidad. Por ejemplo, en lugar de que la mayoría de los turistas lleguen en julio y agosto, ofrecer tarifas con descuento en otros momentos del año, como lo plantea Cursos de Turismo Online 2022. Para Casimiro 2023, la migración internacional ha presentado desplazamientos forzados en el mundo que se han intensificado, obligando a miles de familias a huir de las guerras, crisis económicas, inseguridad, sistemas políticos fallidos y desastres naturales, donde las familias buscan desplazarse a otros lugares que les garanticen seguridad, que les permita sobrevivir, desarrollarse y contribuir en las economías locales, como es el caso de migrantes mexicanos del estado de Michoacán, que toman la decisión de abandonar sus casas y se acercan a la frontera norte, ya sea vía terrestre o aérea, solicitando asilo político en los Estados Unidos a raíz de la inseguridad, crimen organizado y las amenazas de los grupos delincuenciales. Como aportaciones a futuras investigaciones, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones 2024, el 19 de septiembre de 2016, jefes de Estado y de Gobierno se congregaron por primera vez en la historia a nivel mundial en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir cuestiones relacionadas con la migración y los refugiados. Esto envió un poderoso mensaje político acerca de que los asuntos relacionados con la migración y con los refugiados se habían convertido de lleno en cuestiones centrales de la agenda internacional. Con la adopción de la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes, los 193 Estados miembros de la ONU reconocieron la necesidad de un enfoque integral de la movilidad humana y de contar con una colaboración mejorada en todo el mundo.
Por tal motivo, se propone para futuros proyectos de investigación en torno al fenómeno migratorio que parte el estudio desde el análisis de la migración guanajuatense con datos duros del gobierno del estado de Guanajuato a través de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional y cualquier otra fuente de consulta seria que permita sustentar y conocer hacia qué ciudad y estado americano se dirige más frecuentemente el migrante de Guanajuato y bajo qué condiciones de vida vive en aquel país respecto a sus derechos humanos en su rol de asilados y refugiados por desplazamientos forzados que por alguna razón decidieron dejar su hogar para emigrar a los Estados Unidos de América, sabiendo que Guanajuato es una zona de alto tránsito migratorio debido principalmente a su posición geográfica en el corredor industrial en el Bajío hasta el norte, con una infraestructura vial y ferroviaria que es utilizada como la principal ruta migratoria que une el sureste con el norte central y el noreste de México, de acuerdo a datos del gobierno del estado 2020, además de formar parte del sistema migratorio meso-norteamericano, que incluye a México, Estados Unidos y el Triángulo Norte debido a factores como la falta de oportunidades económicas, el incremento de la violencia en el estado y las dinámicas demográficas, de acuerdo a Konrad Adenauer Stiftung 2024. Como cierre final para futuras investigaciones, se podría recomendar para una futura tesis de investigación académica en un grado de doctorado acercarse a un programa de migración internacional como el que ofrece el Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, o bien en el doctorado iberoamericano en Derechos Humanos de la Universidad de Guanajuato, perfilando el estudio en relación a la condición de vida del migrante guanajuatense en el destino turístico y de mayor afluencia laboral de Los Ángeles, California, con la finalidad de tener conocimientos vastos en la materia que le permitan al seguidor de este trabajo de tesis y a este perfil de turismólogo, migrantólogo, humanista, trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, o en el Instituto Nacional de Migración, o en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o en la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, o bien acercarse a un cuerpo académico en una universidad pública en México o Estados Unidos con la que se pueda colaborar como investigador académico de CONACYT en la línea de investigación sobre historia contemporánea de la migración internacional México-Estados Unidos, o el análisis socioterritorial de la movilidad migratoria mexicana hacia Estados Unidos y Canadá, y en menor proporción, ¿por qué no?, a España, Guatemala, Alemania, Francia, Inglaterra, Bolivia, Italia, como los destinos más frecuentados por los migrantes mexicanos. Muchísimas gracias.